En un pequeño pueblo, vivía un joven llamado Kevin. Era un hombre carismático y dueño de una gran tienda ubicada justo en el corazón del mercado del pueblo. Cada vez que visitábamos su tienda, siempre estaba llena de gente. Personas de todas partes llegaban para abastecerse, atraídas no solo por los productos, sino también por la presencia de Kevin. Era un hombre muy apuesto, con un encanto que dejaba a todos sin palabras. Su atractivo no pasaba desapercibido, especialmente para las jóvenes del pueblo, quienes día tras día corrían tras él, intentando llamar su atención. Muchas harían lo que fuera con tal de convertirse en su esposa. Sin embargo, Kevin no buscaba una relación seria. Se aprovechaba del cariño y las ilusiones de las chicas, sin preocuparse realmente por sus sentimientos. Cada vez que una mujer le confesaba su amor, él accedía a verla, sin importar si sentía algo por ella o no. Había desarrollado una adicción a la atención femenina y encontraba felicidad en cada nueva conquista. Aunque tenía una buena posición económica, prefería quedarse en el pueblo. Allí recibía constantes halagos por su belleza y presencia, lo que alimentaba su ego. A cada mujer que conocía, le prometía matrimonio, una táctica que utilizaba para mantenerlas cerca el mayor tiempo posible. Muchas de ellas esperaban con ilusión el día en que se casarían con él, sin saber que solo eran parte de su juego. Kevin utilizaba su apariencia para seducir y aprovecharse emocionalmente de quienes creían en sus palabras, solo para satisfacer sus propios deseos. Un día, Kevin decidió visitar su tienda en el mercado. Estaba sentado junto a la puerta, recordando todos los buenos momentos que había tenido durante la jornada. Se encontraba perdido en sus pensamientos cuando, de pronto, sus ojos se cruzaron con los de una joven que acababa de entrar. Ella llevaba una bandeja con frutas y verduras de todos los colores. Había venido a ofrecer sus productos, con la esperanza de que Kevin estuviera interesado. Pero el joven no prestaba demasiada atención a lo que traía en las manos. Sus ojos estaban completamente centrados en su figura y su belleza. «Eres tan bonita», le dijo con una sonrisa. «Estoy seguro de que todos estarían encantados de comprarte lo que vendes». La joven, algo tímida, bajó la cabeza con una sonrisa y respondió. «Usted también es muy guapo», dijo suavemente, intentando romper el hielo. Kevin, con su habitual encanto, quiso saber más de ella. Le preguntó su nombre y de dónde venía. Con voz tranquila, casi hechizante, ella respondió. «Me llamo Cassie. Vivo en el pueblo de al lado». Kevin no pudo ocultar su asombro ante tanta belleza y dulzura. Con una sonrisa embelesada, le preguntó si podía volver a verla algún día. Cassie tampoco fue indiferente al encanto de Kevin. Nunca imaginó que alguien tan atractivo se interesaría en ella. Kevin decidió comprarle todas las frutas y verduras. Cassie, emocionada, no dejaba de agradecerle. Caminó de regreso a su pueblo con una gran sonrisa, deseando contarle todo a su amiga. Nada a su alrededor parecía importarle más que el recuerdo de aquel joven tan apuesto. Su rostro se repetía en su mente como un eco dulce, y no podía esperar a volver a verlo. Cassie, sin embargo, no había tenido una vida fácil. A diferencia de otros niños, perdió a sus padres en un incendio cuando era muy pequeña. Desde entonces, vivía con su tía Wanika, una mujer generosa que, aunque con pocos recursos, siempre hizo lo posible por cuidarla. Wanika ya tenía hijos propios, y con Cassie, la carga era aún mayor. Para sobrevivir, comenzó a vender frutas y verduras. Cassie la ayudaba siempre que podía, y cuando terminaban en el mercado, colaboraba con los campesinos en el cultivo de la tierra, haciendo todo tipo de tareas a cambio de unas pocas monedas. Esa era su manera de aliviar la carga de su tía. Mientras tanto, en su tienda, Kevin no podía dejar de pensar en ella. El recuerdo de su sonrisa inocente lo tenía cautivado. Cassie era exactamente el tipo de mujer que le gustaba, y su imagen no salía de su mente. Tenía claro que quería volver a verla, fuera como fuera. Su deseo crecía con cada minuto. Lo que Kevin no sabía, era que detrás de aquella mirada dulce y tranquila, había una vida llena de luchas y sacrificios. Las intenciones que él empezaba a formar, si no nacían desde el respeto, podrían terminar por herir a Cassie y perturbar la tranquilidad que tanto le había costado construir. Pero Kevin aún no era consciente de eso. Todo lo que pasaba por su mente era como volver a tenerla cerca. Sin imaginar que, a veces, los sentimientos pueden ir mucho más allá de una simple atracción. Días después, Cassie seguía en el pueblo vecino vendiendo sus verduras. Sin embargo, ese día decidió pasar nuevamente por la tienda de Kevin.
Esta vez no lo hacía solo para ofrecerle sus productos. En realidad, había venido porque no podía dejar de pensar en él desde aquel primer encuentro. No sabía que Kevin era conocido en su pueblo por ser un mujeriego, ni imaginaba que jamás había tomado en serio a una mujer. En cuanto Cassie entró a la tienda, Kevin le regaló una gran sonrisa. Con aire de caballero, se apresuró a ofrecerle una silla para sentarse y le sirvió una bebida fría. Cassie se sintió especial. En su interior, pensó que Kevin no haría todo eso si no sentía algo por ella. Sentía mariposas en el estómago. Kevin, por su parte, comenzó a decirle palabras dulces y seductoras. Sus halagos eran intencionales, una táctica para atraerla a su trampa. Pasaron un buen rato charlando y riendo juntos. Al finalizar la conversación, Kevin, una vez más, decidió comprarle toda la mercancía. Cassie, emocionada, lo abrazó para agradecerle. Antes de que se fuera, él le pidió que lo visitara la próxima semana. Le prometió prepararle una comida especial para compartir juntos. Cassie no podía creer lo que escuchaba. Tener una comida con un hombre tan atractivo como Kevin era más de lo que había soñado. Se convenció de que esa invitación era una señal de que Kevin la consideraba especial. Incluso comenzó a imaginar que quizás se estaba enamorando de ella. Apenas salió de la tienda, corrió a contarle todo a su amiga Imani. Estaba tan emocionada que no podía ocultarlo. Imani, al verla tan feliz, también se alegró. Era la primera vez que veía a Cassie tan entusiasmada por alguien. Incluso le prestó ropa de su armario para que pudiera lucir radiante en el esperado almuerzo. «Sería muy triste quedarme sola cuando te cases», bromeó Imani. Cassie soltó una carcajada. «Siempre te adelantas», respondió entre risas. «Ni siquiera soy su novia todavía». Ambas rieron a carcajadas. «¿Pero no te gustaría casarte con él?», insistió Imani. «Sería muy feliz de convertirme en su esposa y formar una familia con él», respondió Cassie con sinceridad. Finalmente llegó el día tan esperado. Cassie no podía esperar más. Se había preparado con mucho esmero, cuidando cada detalle. Se bañó, se puso la ropa que le prestó Imani, sus mejores zapatos y fue a arreglar su cabello afro, ese que tanto la representaba. Antes de salir, se miró al espejo con una sonrisa orgullosa, admirando sus curvas y su reflejo. Estaba lista. Al llegar al pueblo vecino, Kevin ya la estaba esperando. Al verla, exclamó: «¡Guau! Estás realmente hermosa». No podía evitar admirar su cabello arreglado con esmero y cómo la ropa resaltaba su figura. Cassie se sintió halagada por sus cumplidos. Kevin vivía en una casa hermosa, y desde el primer momento, Cassie se sintió bienvenida. Tal como prometió, Kevin había cocinado una deliciosa comida. Almorzaron juntos y conversaron sobre muchos temas, riendo como si se conocieran de toda la vida. Durante todo el encuentro, Kevin no perdía oportunidad para halagarla y hacerla sentir deseada. Cassie, con cada mirada, sentía mariposas en el estómago. Sin que ella lo notara, Kevin empezó a acercarse de forma cada vez más íntima. Sus caricias eran suaves, pero iban demasiado rápido para Cassie. Ella intentó detenerlo, sintiendo que todo estaba yendo muy deprisa, que aún no era momento para tanta confianza. Pero Kevin ya había tomado una decisión. Con voz suave, casi susurrando, le dijo: «Eres realmente hermosa, Cassie. Desde el día en que te conocí no he dejado de pensar en ti. Estoy enamorado de ti». Cassie, conmovida por sus palabras, bajó la guardia. Quiso creerle. También sentía algo por él, y dejó que sus emociones la guiaran. Kevin, como tantas veces antes, prometió casarse con ella. Esa promesa fue suficiente para que Cassie se sintiera segura, convencida de que todo lo que estaba viviendo era real. Y así, bañada en ilusiones, comenzó a entregarse, sin saber que lo que Kevin le ofrecía no era amor, sino una mentira disfrazada de ternura. Cassie, con la voz temblorosa, le explicó a Kevin que nunca antes había estado con un hombre. Estaba nerviosa y temía que algo pudiera salir mal. Kevin, aparentando ternura, la tranquilizó y le prometió que todo saldría bien. Movida por su amor ciego hacia él, Cassie le entregó su inocencia creyendo que sus sentimientos eran recíprocos. Para ella, aquella noche fue como un sueño. Se sintió amada, especial, y convencida de que estaba dando un paso hacia un futuro juntos. A partir de ese día, comenzaron a verse con frecuencia. Compartían momentos, reían, conversaban y se conocían mejor. Cassie se enamoraba más de Kevin con cada encuentro. Creía en todas sus palabras y promesas,
sin cuestionar nada. Un mes después, Cassie comenzó a sentirse extraña. Tenía síntomas que le resultaban familiares, así que decidió hacerse una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Para ella, fue una noticia maravillosa. Sonrió con ilusión mientras se decía a sí misma: este bebé será el lazo que una aún más nuestro amor. Se imaginó casada con Kevin, criando juntos a su hijo en aquella hermosa casa, sin necesidad de volver a cargar pesadas bandejas de verduras. Sin esperar más, preparó un caldo de verduras, lo colocó en su cabeza como cada día, y salió rumbo a la tienda para compartir la noticia. Pero al contarle a Kevin lo que sucedía, la respuesta fue devastadora. Él la miró sobresaltado y exclamó con enojo: ¿qué estás diciendo? Cassie, desconcertada, pensó que era una broma. Luego, con una sonrisa nerviosa, le dijo: estoy embarazada. La expresión de Kevin cambió por completo. Su rostro se puso rojo de furia y, con voz dura, respondió: ¿embarazada? ¿Y quién es el padre de ese niño? Cassie, herida y confundida, replicó con miedo: Kevin, solo he estado contigo. Eres el único hombre con el que me he acostado. Pero él no le creyó. Al contrario, se enfureció aún más y gritó: ¿crees que soy un tonto? ¿De verdad piensas que no sé lo que andas haciendo por ahí? ¿No te da vergüenza querer endosarme un hijo que no es mío? Cassie no podía creer lo que escuchaba. Una lágrima cayó por su rostro. Estaba paralizada. Miraba a Kevin y se preguntaba si era el mismo hombre que le había jurado amor y matrimonio. Entonces, con la voz entrecortada, le preguntó: ¿y ahora que estoy embarazada, qué se supone que debo hacer? Kevin no mostró compasión alguna. Con tono cruel y burlón le respondió: pues busca al verdadero padre de tu hijo. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿De verdad eres tan ingenua como para pensar que yo, Kevin, me casaría contigo? Tú no estás ni cerca de estar a mi nivel. Jamás me casaría con una simple vendedora de verduras. Cassie se quedó inmóvil, aturdida por la violencia de sus palabras. Kevin, como si no fuera suficiente, agregó con frialdad: te quiero fuera de mi tienda antes de que parpadee. O saldrás con algo más que lágrimas, saldrás con cicatrices. Cassie estaba completamente devastada. No era el mismo Kevin que conoció, ese hombre amable y encantador que la hizo sentir especial. Recogió sus verduras con manos temblorosas y salió llorando de la tienda. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Solo podía llorar. Estaba tan enojada consigo misma por haber confiado ciegamente. Y ahora, además del dolor, sentía un miedo profundo. ¿Cómo enfrentaría a su tía? Ella ya tenía 6 hijos y apenas podía alimentarlos. ¿Cómo le diría que estaba embarazada? Cassie había soñado con formar una familia. Pero en cuestión de minutos, sus sueños se convirtieron en ruinas. Caminó sola, bajo el cielo oscuro, llorando amargamente. Esa noche regresó a casa con su tía, sin fuerzas para hablar, con el corazón destrozado y la mente llena de las palabras crueles que Kevin le había arrojado sin piedad. Al día siguiente, Cassie decidió visitar a Kevin una vez más, con la esperanza de que hubiera cambiado de opinión. Quería creer que había reflexionado, que tal vez alguien le había dado un buen consejo, y que esta vez las cosas saldrían a su favor. Desafortunadamente, Kevin seguía siendo el mismo. No había cambiado en lo absoluto. Su respuesta fue igual de fría y sus palabras, más duras que antes. Incluso llegó a maltratarla físicamente y la echó de su tienda sin mostrar el más mínimo rastro de compasión. En ese momento, todo quedó claro para Cassie: Kevin nunca la había amado. Solo se había aprovechado de su inocencia y de su amor ciego. Sabía que no podría ocultar su embarazo por mucho tiempo, ya que su cuerpo empezaba a cambiar, y tarde o temprano su tía se daría cuenta. Pero aún no encontraba el valor para decírselo. Pasaron algunas semanas hasta que su tía notó el cambio físico. La miró con ojos llenos de ira y decepción. Cassie, ¿quién te ha dejado embarazada?, le preguntó con severidad. Cassie no tuvo otra opción. Entre lágrimas, le contó toda la verdad: cómo conoció a Kevin, lo que había vivido con él, y cómo todo se había derrumbado después. No le ocultó ningún detalle. Su tía, indignada, decidió actuar. Llamó a la madre de Kevin y acordaron una reunión familiar para hablar del asunto y exigir justicia. Días después, la reunión se llevó a cabo. La madre de Kevin tomó la palabra con firmeza. Kevin, ¿tienes idea de lo que le has hecho a esta pobre chica?
¿Por qué niegas el embarazo cuando todos sabemos que la llevaste varias veces a casa? Es hora de que asumas tu responsabilidad como un hombre. Kevin no podía ignorar la presencia de sus padres. Sabía que no se saldría con la suya tan fácilmente. Entonces habló, incómodo. Todavía no estoy listo para casarme con ella. Pero su padre lo interrumpió, con un tono severo. Cuando te aprovechaste de ella, ¿pensaste acaso en las consecuencias? Te he advertido muchas veces sobre tu comportamiento con las mujeres, pero nunca me has escuchado. Ya eres un adulto. Es hora de que formes una familia. Si no quieres sufrir mi ira, más te vale casarte con esa joven huérfana, víctima de tus mentiras. El padre de Kevin era un hombre serio. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran ley. Kevin no tuvo otra opción. Tuvo que aceptar casarse con Cassie. Estaba furioso por haber sido forzado y la culpaba a ella. Aunque aceptó el matrimonio, en su interior juró que le haría pagar por haber involucrado a su familia. Cassie no sabía nada de esas intenciones. Tenía la esperanza de que, con el tiempo, Kevin recapacitaría y asumiría con amor la responsabilidad de ser padre y esposo. Una semana después, llegó el día de la boda. Cassie se preparaba con una mezcla de emociones difíciles de explicar. Solo deseaba que Kevin aceptara su paternidad y se convirtiera en un buen padre para el hijo que esperaban. Nunca había sentido tanto miedo. Lo que debería ser un día de felicidad se había transformado en una ceremonia sombría, cargada de incertidumbre. Para sentirse menos sola, llamó a su amiga Imani y le pidió apoyo. «No te preocupes, Cassie», le dijo. «Estoy segura de que las cosas mejorarán. Tal vez ahora él no entienda lo que hizo, pero con el tiempo lo hará». La boda se celebró y Kevin regresó a casa con Cassie. Pero, lejos de mejorar, la situación solo empeoró. Con el paso de los días, Kevin se volvió cada vez más violento y agresivo. Empezó a maltratarla física y verbalmente. «Te lo dije, que me las ibas a pagar», le repetía con rencor. «Me obligaste a este matrimonio. No lo olvides». Cada vez que tenía oportunidad, la golpeaba o la humillaba. Cassie pasaba los días encerrada, llorando. El hombre que antes se mostró amable y dulce, ahora la trataba como una sirvienta. Ya no quedaba ni rastro del Kevin que ella había conocido. «Eres una inútil», le gritaba. «No vales nada. Y te vas a arrepentir toda la vida de haberme obligado a casarme contigo». Cassie estaba rota por dentro. Sentía que su vida corría peligro. Quería huir antes de que Kevin llegara a matarla. Pero cada vez que se atrevía a contarle algo a su tía, ella le pedía que fuera paciente y sumisa. «Debes soportar», le decía. «Eres su esposa. Las cosas mejorarán con el tiempo». Pero Cassie ya no podía más. El miedo, el dolor y la tristeza la consumían día a día. Su tía siempre le decía que debía regresar con su esposo y comportarse, porque tradicionalmente no era bien visto que una mujer abandonara a su marido. Según ella, Cassie tenía que soportar todo lo que Kevin le hacía, simplemente porque era su esposo, y salir de su casa no era una opción. «Siempre me las arreglé para alimentar a mis hijos por mi cuenta, porque a mi esposo nunca le importó», le decía. «Tú también tienes que luchar y hacer lo posible para que no te dé más razones para golpearte». Cassie se sentía completamente indefensa. Tenía que soportar en silencio todos los abusos de Kevin, mientras su tía solo se preocupaba de que no se convirtiera en el centro de los chismes del pueblo. Desde pequeña, Cassie nunca conoció la verdadera felicidad. Siempre había tenido que luchar para sobrevivir, pero el dolor que sentía ahora era incomparable con cualquier sufrimiento del pasado. Vivía atrapada entre la tristeza, el miedo y la desesperanza. Empezó a tener pensamientos oscuros, deseando terminar con todo. A pesar de su esfuerzo por ser una esposa respetuosa y obediente, Kevin siempre encontraba una razón para humillarla o agredirla. Día tras día soportaba los abusos, tratando de seguir los consejos de su tía. Pero nada mejoraba. Cuando Kevin quería imponer su voluntad, lo hacía sin miramientos, sin importar su condición. Muchas veces, incluso llevaba a otras mujeres a la casa y las llevaba a la cama conyugal. A Cassie la echaba de la habitación, obligándola a dormir en la sala, donde tenía que escuchar, impotente y con el alma destrozada, los sonidos del placer ajeno. Era emocionalmente insoportable. Y sin embargo, seguía soportando todo, a pesar de sí misma. No había un solo día en que no llorara. Su única fuerza, su única esperanza, era el bebé que llevaba en el vientre. Rezaba a diario, pidiendo a Dios que la protegiera y le diera la fuerza necesaria para resistir.
Un día, antes de irse a su tienda, Kevin le dejó a Cassie un gran montón de ropa para lavar. Ella estaba muy enferma. Su embarazo ya estaba en las últimas semanas. Apenas podía levantarse de la cama. Esperaba sentirse un poco mejor antes de que él regresara, pero no fue posible. No pudo lavar la ropa. Cuando Kevin volvió y vio todo en el mismo lugar, estalló. ¿Qué es esto?, gritó furioso. Ya veo. Esta es la ropa que te pedí que lavaras esta mañana. ¿Por qué no lo hiciste? ¿De qué sirves en esta casa? Ni siquiera puedes lavar mi ropa. Dime, ¿qué has hecho por mí desde que llegaste a mi vida? ¿Crees que eres la primera mujer en quedar embarazada? Eso es lo único que sabes hacer. Cassie, agotada física y emocionalmente, ya no pudo más. Entre lágrimas, le respondió. Si me odias tanto, ¿por qué no me matas de una vez? Estoy cansada de llorar todos los días. Eres un monstruo, Kevin. Él se enfureció aún más. ¿Tienes el descaro de contestarme? Mira cómo te has vuelto. ¿Te crees valiente ahora? Ignorando por completo su estado, Kevin comenzó a golpearla con más fuerza que nunca. Esta vez incluso la golpeó en el abdomen. Cassie gritó de dolor. Sus gritos fueron tan desgarradores que los vecinos, alarmados, supieron que algo grave ocurría. No era la primera vez que escuchaban los gritos de Cassie, pero esta vez sonaban diferentes. Sabían que había que actuar. Una mujer del pueblo, llamada Anna, se armó de valor y fue hasta la casa. Al llegar, encontró a Cassie en el suelo, sangrando. Kevin había huido tras darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Anna llamó de inmediato a una ambulancia. Cassie fue trasladada de urgencia al hospital. Su estado era crítico. Los médicos temían por su vida y la del bebé. Hicieron todo lo posible por estabilizarla. Mientras tanto, en la cama del hospital, Cassie temblaba. Su corazón latía con fuerza. Tenía miedo de morir, pero sobre todo, tenía miedo de que su hijo no sobreviviera. Lloraba sin consuelo, rogándole a Dios que la salvara. No podía creer que Kevin fuera capaz de llevarla a ese extremo. Sabía que era cruel, pero jamás pensó que la pondría al borde de la muerte. Allí, acostada, entre el dolor y el miedo, Cassie solo pedía una cosa: misericordia. Después de 2 días en el hospital, Cassie logró sobrevivir, pero lamentablemente, había perdido a su bebé. Aquello que le había dado fuerzas para seguir luchando por la vida ya no estaba. Estaba al borde del colapso, sin lágrimas, sin consuelo, consumida por el dolor y la rabia hacia Kevin. Con el paso del tiempo, sus heridas físicas comenzaron a sanar, pero las marcas emocionales eran mucho más profundas. Desde el día en que la llevaron al hospital, Kevin no se había molestado siquiera en visitarla, ni para preguntar si estaba viva. Cassie pensó durante horas. Finalmente, tomó una decisión: no volvería jamás con Kevin. Tampoco podía regresar a casa de su tía, porque sabía que la obligarían a regresar con él. Así que una mañana, con el corazón apretado pero decidido, entró en la casa de su tía, recogió unas pocas pertenencias y se marchó en silencio, sin decir nada a nadie. Comenzó a caminar hacia un pueblo lejano, donde nadie la conociera, donde pudiera empezar una nueva vida. Sabía que sería difícil, pero la sola idea de estar lejos de Kevin le daba fuerza y valor. Ya no veía su futuro a su lado. Había cerrado ese capítulo para siempre. Caminó durante horas. El sol comenzó a ponerse y sus pies estaban cansados. No sabía exactamente a dónde iba, pero seguía avanzando, guiada solo por su instinto y su fe. Exhausta, sin aliento, llegó a un lugar completamente desconocido. Encontró una pequeña cabaña abandonada, oculta entre la maleza. No tenía puerta. Entró con cautela. Dentro, la habitación estaba polvorienta y vacía. Se notaba que llevaba mucho tiempo deshabitada. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, una leve sonrisa apareció en su rostro. Tomó unos minutos para barrer el suelo, quitar el polvo y recoger un poco de hierba del exterior para improvisar una almohada. Habían pasado meses desde la última vez que sintió esa sensación de paz y libertad. No tenía nada, pero por fin podía dormir sin miedo. Se arrodilló en el suelo y oró con gratitud, agradeciendo a Dios por aquella cabaña y la nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Se durmió con el corazón ligero, sin temor, pero con mucha esperanza. A la mañana siguiente, fue despertada por el canto de un gallo. Se levantó, miró por la ventana y vio cómo el sol brillaba sobre el nuevo día. Sabía que tendría que luchar mucho, pero estaba dispuesta a construir una vida mejor.
Salió a caminar por los alrededores, buscando granjas donde pudiera ayudar y ganar unas monedas. Comenzó a trabajar arando la tierra, como ya lo había hecho antes, y aceptaba cualquier tarea que le permitiera ganarse el pan. Con lo poco que ganaba, poco a poco fue arreglando la cabaña. Compró una cama sencilla, algunos utensilios, y la convirtió en su nuevo refugio. Una noche, tras un largo día de trabajo, regresó como de costumbre para dormir. Pero mientras descansaba, en mitad de la noche, vio una figura alta en la entrada. La cabaña no tenía puerta, y ella estaba sola, en un lugar aislado. No tenía con qué defenderse. Quiso gritar, pero fue como si su voz se hubiera apagado. Su cuerpo temblaba. La figura se acercaba. Cassie sudaba de miedo. Entonces, escuchó una voz grave, de unos 50 años. ¿Quién está ahí? ¿Qué haces aquí? Aterrada, se arrodilló y rogó. Por favor, no me haga daño. El hombre se acercó con cautela. Para su sorpresa, era un anciano que no parecía peligroso. Cassie, llorando, pensó que la echaría de allí, así que le suplicó. Se lo ruego, señor, no me envíe lejos. No tengo a dónde ir. El hombre la observó en silencio. Vio el miedo en sus ojos, su rostro agotado, su ropa desgastada. Sintió compasión. Con un gesto amable, le pidió que lo acompañara al árbol de mango cercano. Quería saber qué hacía allí. Cassie, en su corazón, no dejaba de orar. Imploraba a Dios que la protegiera. Sentados bajo el árbol, el hombre le preguntó qué había pasado. Y entonces, Cassie, por primera vez, lo contó todo con voz pausada y temblorosa. Perdí a mis padres cuando era muy joven y terminé viviendo con mi tía. Ella no tenía mucho, pero con lo poco que ganaba nos ayudaba. Fue mientras vendía frutas para ayudarla que conocí a un hombre rico. Me enamoré, pero él me engañó, abusó de mí y me dejó embarazada. Cuando le di la noticia, me golpeó tanto que perdí a mi bebé. Escapé y terminé aquí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El hombre la escuchó en silencio, conmovido por su historia. El hombre se conmovió profundamente con el dolor de Cassie. No podía entender cómo una joven tan dulce y frágil había pasado por tanto sufrimiento en tan poco tiempo. Lo siento mucho, de verdad, dijo con voz compasiva. Cassie bajó la mirada y respondió con sinceridad. Gracias, señor. Pero esta casa, esta cabaña, es mi única esperanza ahora. Por favor, déjeme vivir aquí. El hombre notó el miedo en sus ojos, y con una sonrisa serena le respondió. No te preocupes, puedes quedarte todo el tiempo que necesites. No me molesta. No es una casa grande, pero tampoco es demasiado pequeña para 2 personas. Cassie respiró hondo, aliviada. Había temido que la echara. Conmovida, le dio las gracias con una voz casi temblorosa. Desde que llegué a este pueblo, es la primera vez que alguien me muestra tanta amabilidad y afecto. El hombre sonrió con ternura y dijo, es lo menos que puedo hacer. Puedes considerarme como un padre. Puedes llamarme Juan. Le explicó además que él también necesitaba a alguien que cuidara la cabaña cuando él saliera del pueblo, así que la ayuda de Cassie sería bienvenida. Después de una larga conversación, ambos regresaron juntos a la cabaña. Juan le abrió una pequeña habitación a la que Cassie no había tenido acceso antes. Dentro, había algunas herramientas de cocina y unos pocos muebles. Puedes usar todo esto, sin preocuparte, le dijo. No necesitas pagarme nada. Cassie le agradeció una y otra vez, profundamente conmovida por su generosidad. Juan se quedó con ella durante unos días antes de marcharse nuevamente. Mientras tanto, la tía de Cassie no sabía nada de su sobrina desde hacía varios días. Preocupada, comenzó a llamarla insistentemente. Cuando Cassie finalmente respondió, su tía exclamó de inmediato. ¿Dónde estás, Cassie? No has venido a visitarme en días. Cassie, con la voz calmada pero dolida, le respondió. Tía, lo siento mucho, pero ya no estoy en casa de Kevin. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Insistió la mujer. Cassie, con lágrimas en los ojos, le confesó toda la verdad, como Kevin la había golpeado tan brutalmente que había perdido a su bebé. ¿Por qué no me lo dijiste antes, Cassie? No quería molestarte, tía. Sé que ya tienes mucho en la cabeza, respondió con tristeza. ¿Puedes decirme dónde estás? Quiero ir a verte. Iré más tarde, tía. No te preocupes por mí. Pero su tía, furiosa y con el corazón desgarrado,
colgó y fue directamente a la comisaría para presentar una denuncia contra Kevin. Al día siguiente, la policía llegó a la casa de Kevin. En cuanto los vio, Kevin huyó saltando el muro trasero de su casa. Desapareció del pueblo, dejando atrás sus pertenencias y a su familia. Mientras tanto, Cassie cuidaba con esmero de Juan. Cada vez que el anciano regresaba al pueblo, ella lo atendía como si fuera su propio padre, le preparaba la comida, le lavaba la ropa y mantenía todo en orden. Juan estaba encantado con su compañía y con los platos que ella le cocinaba. De hecho, regresaba con más frecuencia solo para disfrutar de su sazón. Cada vez que volvía, Cassie se esmeraba en preparar algo nuevo y especial. Así, poco a poco, Cassie comenzaba a encontrar sentido a su nueva vida, lejos del dolor, rodeada de respeto y con un nuevo propósito. Un día, Juan llamó a Cassie para conversar con ella. «Cassie», le dijo con una sonrisa, «ya somos como padre e hija. Has estado aquí bastante tiempo, y he observado tu comportamiento. Eres respetuosa, trabajadora, y además cocinas increíble. Por eso quería proponerte algo». Cassie lo miró con curiosidad. «Me gustaría que vengas a vivir conmigo en mi villa en la ciudad. Allí tendrás más oportunidades. Podrás conseguir contratos para cocinar en grandes eventos, y además, yo podré disfrutar de tu deliciosa comida todos los días», dijo entre risas. Cassie se quedó en silencio por un momento, sorprendida. No se lo esperaba. No había tenido la suerte de contar con el amor de sus padres antes de perderlos, pero ahora este hombre la trataba verdaderamente como una hija. Su corazón se llenó de gratitud y emoción. Abrazó a Juan con ternura. Una semana después, Cassie lo acompañó a la ciudad. Juan vivía en una casa grande y moderna, y ella miraba a su alrededor con asombro, casi sin poder creer que estuviera allí. A las pocas semanas de su llegada, Cassie comenzó a recibir solicitudes para cocinar en grandes eventos. Su talento en la cocina no pasó desapercibido. Empezó a ganar dinero por cuenta propia, lo que le permitió sostenerse sin depender de Juan, aunque él siempre le ofrecía su ayuda. Un día, recibió una solicitud de una señora que buscaba una cocinera competente para encargarse del 70º cumpleaños de su padre. Cassie aceptó con gusto. El día de la celebración, la casa estaba llena de invitados. Todos comieron y disfrutaron de la comida con entusiasmo. Uno tras otro, los invitados la felicitaban por su talento culinario. Cassie, abrumada por tanta alegría, se sentó en un rincón a contemplar la escena. Tenía los ojos abiertos, pero su mente ya había volado muy lejos, imaginando nuevas oportunidades y un futuro lleno de esperanza. En medio de ese instante de ensueño, sintió una suave mano tocándole el hombro. Se sobresaltó. No había notado la presencia de nadie cerca. Su corazón se aceleró y, al voltear, se encontró con el rostro de un joven que la miraba con una sonrisa cálida. Era increíblemente guapo. «Hola», dijo él, «me llamo Alexander. Llevo varios minutos observándote. Eres muy hermosa, y tu atuendo te queda maravillosamente bien». Cassie se sonrojó levemente y le agradeció por el cumplido con una sonrisa tímida. Comenzaron a conversar y a compartir todo tipo de historias. Alexander irradiaba energía, alegría y amabilidad, cualidades que Cassie valoró mucho. Antes de marcharse, él la invitó a tomar algo más tarde. Cassie aceptó, aunque con cierta cautela. Por dentro, se sentía feliz, pero aún albergaba una profunda reserva. No importaba cuán agradable fuera el momento, ella no quería ilusionarse demasiado. Las cicatrices del pasado con Kevin seguían presentes, y aún tenía pesadillas por las noches. Había aprendido a desconfiar y evitaba con frecuencia cualquier insinuación romántica. No estaba lista para repetir errores. Al final del día, Cassie regresó a casa de Juan para descansar, con sentimientos encontrados: esperanza, miedo, ilusión y precaución. Mientras tanto, la policía seguía buscando a Kevin, quien había huido del pueblo tiempo atrás. Tras semanas de búsqueda infructuosa, las autoridades decidieron confiscar todos sus bienes: su casa, sus autos y su tienda. Luego, en un giro desgarrador, también detuvieron a sus padres. A pesar de ser inocentes, quedaron implicados por los crímenes cometidos por su hijo, sin siquiera saber dónde se encontraba. Mientras tanto, Kevin estaba en la ciudad, sin hogar, durmiendo a la intemperie en las noches frías y solitarias. Una noche, Juan notó que Cassie no podía dormir. La miró con preocupación y le preguntó: «¿Qué pasa, Cassie? ¿Por qué te ves tan pensativa hoy? Me dijiste que la fiesta salió bien, ¿no? ¿Hubo algún problema?». Después de pensarlo un momento,
Cassie decidió confiarle lo que tenía en mente. Conocí a un joven, le contó. Le di mi número de teléfono y creo que le gustó. Juan frunció el ceño, sin entender cómo algo así podía preocuparla. ¿Y eso te hace sentir mal? No exactamente, papá, respondió Cassie, con voz temblorosa. Me alegro de haberlo conocido, pero tengo miedo de lo que pueda venir después. Desde lo que viví con Kevin, no he tenido más aventuras y siento que no puedo involucrarme con un hombre. Ya no confío en ellos, y eso es una gran desventaja para mí. Tengo miedo de pasar por lo mismo otra vez. Juan la miró con ternura y le dijo: Entiendo tu miedo, Cassie. Sé que acercarte a los hombres ahora te parece difícil, pero tienes que dejar atrás tu pasado. A pesar de la muerte de mi esposa, siempre he tratado de ver el lado bueno de la vida. Estuvimos casados 40 años, aunque desafortunadamente no tuvimos hijos. Cuando me conociste, no huiste, continuó. Confiaste en mí y te quedaste. Si pudiste quedarte y vivir conmigo, es porque en el fondo todavía eres capaz de confiar. Sí, has tenido un pasado triste, pero eso no es razón para poner a todos los hombres en el mismo saco. Ni siquiera puedes considerar a tu exmarido como un hombre, porque él fue muy cruel contigo. Un hombre de verdad no habría actuado así. No tuviste suerte en tu primera relación, pero hay muchos hombres de buen corazón allá afuera. Está bien ser cautelosa, pero no dejes que tus sospechas te lleven a juzgar a todos por igual. Tuviste la oportunidad de charlar un poco con Alexanderi, finalizó. Si sientes que puedes darle una oportunidad, no dudes, pero sé cuidadosa con él. Cassie absorbió cada palabra de Juan, aprendiendo mucho de su consejo. Luego hablaron un rato más sobre la fiesta y antes de despedirse para ir a dormir, Cassie le agradeció una vez más por todo lo que había hecho por ella. Justo cuando se preparaba para acostarse, recibió una llamada de Alexander. Hola, Cassie. Espero que estés bien. ¿Qué te parece si nos reunimos mañana en mi jardín para cenar? Vale, no te preocupes, mañana estoy libre. ¿Nos vemos a las 8? Perfecto. Muchas gracias, Cassie. Que tengas una buena noche. Al día siguiente, la reunión se llevó a cabo como estaba previsto. Hablaron de todo y de nada, y Alexander le explicó que era un hombre de negocios exitoso. A pesar de su riqueza, siempre se mostró humilde, lo cual Cassie valoró mucho. A medida que la conversación se hacía más íntima, Cassie decidió contarle sobre su doloroso pasado. Alexander se conmovió profundamente. Aprovechando el momento, tomó la mano de Cassie, la miró a los ojos y dijo con sinceridad: Sabes, Cassie, eres una mujer hermosa y me gustas mucho. Desde que te vi en la fiesta de cumpleaños no he dejado de pensar en ti. Eres una persona valiente, y ahora que conozco tu historia, no puedo evitar decirte lo que siento. Te amo, Cassie. Amo tu cuerpo, tu forma de ser, tu cabello afro, todo de ti. Quiero que me des una oportunidad, y te prometo sanar las heridas que tu exmarido te causó. ¿Puedes darme esa oportunidad? Cassie quedó sin palabras, sorprendida por la sinceridad y rapidez de la confesión. Finalmente respondió que sí. Entonces Alexander la atrajo hacia él con un gesto repentino y la besó apasionadamente. Cassie no pudo resistirse, olía tan bien, y el beso fue largo y dulce. Después, Alexander la llevó a su habitación, y esa noche fue muy intensa y especial para ambos. Al día siguiente, Cassie llamó a Juan para contarle que había estado con Alexander. Juan sonrió levemente, pues ya había entendido todo después de la llamada. Cassie llamó a Alexander y le dijo: Ahora que te has acostado conmigo, espero que te cases conmigo. Alexander respondió con una sonrisa. ¿No confías en mí? Podemos casarnos mañana si quieres. Cassie se sintió encantada y lo abrazó con fuerza. Decidieron ir a la aldea de Cassie para averiguar qué se necesitaba para la boda. Cuando llegaron, la tía de Cassie apenas la reconoció, no era la misma persona. Cassie había cambiado por completo y se veía mucho más radiante. Su tía se mostró feliz de verla y la abrazó entre lágrimas. Alexander se presentó y, una vez en la cabaña, Cassie le contó todo a su tía. Esta se mostró muy orgullosa de ella y de lo que se había convertido. A pesar de todo lo que había pasado, nunca se había rendido. Su fuerza y determinación la habían hecho la mujer que era hoy. Después de una larga conversación, Alexander tomó nota de la lista de dotes que Cassie necesitaba. La ceremonia de la boda tuvo lugar 2 semanas después, en la ciudad, con la presencia de la tía de Cassie y Juan. Fue un éxito total. Cassie estaba muy feliz.
No encontraba nada que reprocharle a Alexander y su amor por él crecía cada día más. A menudo visitaba la casa de Juan para cuidarlo y preparar deliciosas comidas, por las que Juan estaba muy agradecido. Un día, Cassie se hizo una prueba de embarazo y descubrió que estaba embarazada de nuevo. Le dio la noticia a su esposo, quien se mostró muy contento. Semanas después, la barriga de Cassie creció considerablemente y ya no podía desplazarse fácilmente para preparar grandes eventos. Alexander entonces se ofreció a buscarle un conductor personal. Al día siguiente, tal como estaba planeado, el conductor llegó y esperaba a Cassie en la puerta. Al salir de su habitación, Cassie se encontró cara a cara con el conductor. Era Kevin. Ambos quedaron en shock. Kevin se quedó sin palabras, incapaz de pronunciar nada. Luego comenzó a llorar fuertemente, recordando todo el daño que le había hecho. Se arrodilló frente a Cassie y le rogó perdón por haberla maltratado en el pasado. Kevin había sufrido mucho en la calle y seguía sufriendo. Había perdido su tienda y todas sus pertenencias. Cassie no sabía qué decir ni quería verlo, pues le traía demasiados malos recuerdos. Pero, a pesar de todo, no era tan inhumana como él. Aunque me hayas hecho mucho daño, quiero que sepas que te perdono, le dijo. Sí, te perdono, pero no olvido. Incluso te agradezco porque, gracias a ti, tuve el impulso para salir adelante, triunfar en la vida y tener la oportunidad de casarme con un hombre tan maravilloso como Alexander. Es un pasado que dejé atrás, continuó. Hoy sigo adelante. Te perdono, pero no deseo contratarte como mi conductor personal. Solo verte me hace querer vomitar. Te encontraré otro trabajo en mi restaurante, pero no puedes ser mi chofer. Mientras Kevin lloraba agradecido, la policía llegó y lo detuvo. Fue Alexander quien los alertó, muy enojado. Cassie no entendía la furia de Alexander, hasta que él le explicó. No puedo permitir que alguien que te causó tanto dolor se salga con la suya. Kevin fue llevado a prisión, y sus padres fueron liberados, pues eran inocentes de sus actos. Ya en prisión, Kevin comenzó a darse cuenta de todos sus errores. Recordó la vez que golpeó brutalmente a Cassie, dejándola tirada en su propia sangre. No había actuado como un hombre y la había abandonado sin ninguna preocupación. Ahora lamentaba sus acciones, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Meses después, Cassie dio a luz a 2 gemelos. Fue como si Dios le hubiera compensado por la pérdida de su primer hijo. Vivieron felices para siempre con su esposo y juntos se aseguraron de que sus hijos recibieran la mejor educación para convertirse en hombres y mujeres respetables. Esta historia nos recuerda que, aunque el pasado pueda estar lleno de dolor y sufrimiento, siempre hay espacio para la esperanza, el perdón y la transformación. La fuerza interior y el valor para seguir adelante pueden abrir caminos inesperados hacia la felicidad y la paz. Nunca subestimemos el poder de la resiliencia y el amor verdadero para sanar nuestras heridas más profundas. ¿Crees que es posible perdonar completamente a alguien que te ha causado tanto daño? ¿Por qué sí o por qué no? Si esta historia te tocó el corazón y te dejó alguna enseñanza, no olvides darle me gusta y suscribirte a Relatos Africanos. Aquí compartimos historias que inspiran y nos hacen reflexionar sobre la vida, la esperanza y el amor. Únete a nuestra comunidad y acompáñanos en este viaje de relatos que transforman. Gracias por ver este vídeo. Tu apoyo es muy valioso para mí y me motiva a seguir compartiendo más historias como esta. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.